Hola a todos y bienvenidos a De Arte. Hoy les traigo un video sobre uno de los eventos más importantes y trascendentales de la historia moderna, la Revolución Rusa. En 1917, el pueblo ruso se levantó contra el zar Nicolás II y su gobierno, dando inicio a una serie de sucesos que cambiarían para siempre el rumbo de Rusia y del mundo. La Revolución Rusa fue un hito histórico que sentó las bases para la formación de la Unión Soviética y la llegada del comunismo al poder. En este video repasaremos los principales acontecimientos que marcaron la Revolución Rusa desde la Primera Guerra Mundial hasta la formación del nuevo gobierno liderado por Lenin y los bolcheviques. También exploraremos las consecuencias y el legado de este evento en la historia y en la actualidad. La Revolución Rusa fue uno de los eventos más importantes y trascendentales de la historia moderna. Dio inicio a la formación de la Unión Soviética y sentó las bases para la llegada del comunismo al poder en Rusia. Pero, ¿qué fue lo que llevó a la Revolución Rusa y cuáles fueron sus antecedentes? Para entender los antecedentes de la Revolución Rusa, es necesario repasar la historia política y social de Rusia durante el siglo XIX y principios del siglo XX. En 1855, el zar Alejandro II llevó a cabo una serie de reformas que buscaban modernizar y occidentalizar el país, pero estas reformas no fueron suficientes para satisfacer las demandas de una población cada vez más descontenta. A principios del siglo XX, Rusia se encontraba en una situación de crisis política y social. La economía estaba estancada y el país se encontraba atrasado en comparación con otros países occidentales. La falta de libertad política y la represión del gobierno zarista también eran fuentes de descontento entre la población. Además, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial agravó aún más la situación, provocando un aumento de la inflación y una escasez de alimentos y suministros básicos. Estas condiciones políticas y económicas fueron el precedente para el surgimiento de grupos revolucionarios que buscaban cambiar el sistema político y social de Rusia. Entre ellos se encontraban los socialistas revolucionarios, los socialistas democráticos y los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. Estos grupos lucharon por la igualdad social y la libertad política y se oponían al autoritarismo del zar y al sistema zarista en general. La Revolución Rusa comenzó en 1917, cuando el país se encontraba en medio de una guerra mundial y en plena crisis económica y social. El pueblo ruso había soportado años de mala gestión gubernamental y de abusos de poder por parte de la clase dirigente, lo que llevó a una ola creciente de descontento popular. El 23 de febrero de 1917, día conocido como Domingo Rojo, miles de trabajadores y soldados se manifestaron en las calles de Petrogrado, la capital de Rusia en ese momento, exigiendo pan y mejores condiciones de vida. La protesta pronto se convirtió en una revuelta y el gobierno del zar Nicolás II fue derrocado. Los primeros acontecimientos de la Revolución Rusa incluyeron la creación de un nuevo gobierno encabezado por Alexander Kerensky, la formación de los soviets, consejos obreros y soldados, y la continuación de la guerra contra Alemania y sus aliados. Sin embargo, el gobierno provisional no logró satisfacer las demandas del pueblo y en octubre de 1917 los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomarán el poder en un golpe de estado conocido como la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre sentó las bases del socialismo en Rusia y dio inicio a la creación de la Unión Soviética. Aunque esta revolución fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, también fue marcada por la violencia y la represión, lo que llevó a décadas de conflictos y cambios radicales en la sociedad rusa. La Revolución de Octubre fue un golpe de estado liderado por los bolcheviques, un grupo político marxista, en Rusia en 1917. Esta revolución marcó el inicio de la creación de la Unión Soviética y sentó las bases del socialismo en el país. La Revolución de Octubre fue un acontecimiento clave en la historia de Rusia y del mundo. Esto tuvo un fuerte impacto en el mundo, pero también hay que dejar de lado que estuvo marcado por la violencia y la represión, lo que llevó a décadas de conflictos y cambios radicales en la sociedad rusa. ¿Qué eran los soviets? Los soviets eran consejos formados por trabajadores, soldados y campesinos que surgieron durante la Revolución Rusa de 1917. Estos consejos tenían como objetivo representar a los diferentes sectores de la sociedad y actuar como órganos de poder popular. Los soviets se convirtieron en una fuerza importante durante la Revolución de Octubre de 1917, cuando los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en un golpe de estado. Los bolcheviques contaron con el apoyo de los soviets y de un grupo de militares leales para llevar a cabo su golpe de estado. Una vez en el poder, los bolcheviques establecieron un sistema político basado en los soviets. Estos consejos se convirtieron en las principales autoridades locales y regionales de la Unión Soviética y tuvieron un papel importante en la toma de decisiones en el país. Aunque los soviets fueron una innovación en su momento y tuvieron un papel fundamental en la Revolución Rusa, también fueron objeto de críticas por su ineficiencia y por su papel en la represión de disidencias políticas. Sin embargo, su legado sigue siendo totalmente relevante en la historia de Rusia y en la historia del socialismo en general. Los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques y los mencheviques eran dos grupos
políticos marxistas que surgieron en Rusia durante la Revolución Rusa de 1917. Los bolcheviques, que significa los de la mayoría, eran un grupo radical que defendía la lucha armada para derrocar al gobierno y establecer el socialismo en Rusia. Este grupo estaba liderado por Vladimir Lenin. Por otro lado, los mencheviques, que significa los de la minoría, eran un grupo más moderado que defendía un enfoque más gradual para la implementación del socialismo. Este grupo estaba liderado por Julio Martov. Ambos grupos eran parte del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y colaboraron en la lucha contra el gobierno zarista. Sin embargo, durante la Revolución de Octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder en un golpe de Estado. Los mencheviques se opusieron a esta acción y formaron un grupo de oposición. Después de la Revolución de Octubre, los bolcheviques se convirtieron en el partido único en la Unión Soviética y lideraron el país hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Los mencheviques, por su parte, fueron marginados y perseguidos por el gobierno bolchevique. Aunque los bolcheviques tuvieron un papel fundamental en la historia de Rusia, también fueron objeto de críticas por su represión de disidencias políticas y por la violencia utilizada durante la Revolución Rusa. Esta revolución estuvo protagonizada por una serie de personajes históricos que desempeñaron un papel fundamental en los sucesos que condujeron a la caída del zarismo y el establecimiento del socialismo en Rusia. Algunos de los personajes más importantes fueron el zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia y líder del gobierno zarista hasta su derrocamiento en 1917. Alexander Kerensky, que fue el líder del nuevo gobierno provisional que tomó el poder después del derrocamiento de Nicolás II. Vladimir Lenin, líder de los bolcheviques y principal figura detrás de la Revolución de Octubre de 1917. Julio Martov, líder de los mencheviques, un grupo de oposición a los bolcheviques. Y Trotsky, que fue el líder de la Revolución de Octubre y uno de los principales colaboradores de Lenin en la creación de la Unión Soviética. El legado de la Revolución Rusa es complejo y ha sido objeto de controversia a lo largo de la historia. Por un lado, esta revolución trajo importantes cambios en la sociedad rusa, como la abolición de la servidumbre y la creación de un sistema de educación universal y gratuito. Por otro lado, el legado de la Revolución Rusa también incluye la violencia y la represión utilizadas para mantener el poder y la imposición de un sistema político dictatorial que marginó y persiguió a los disidentes políticos. En resumen, el legado de la Revolución Rusa fue un cambio radical en la sociedad y en el sistema político ruso, pero también fue marcado por la violencia y la represión. Aunque esta revolución tuvo un impacto profundo en la historia de Rusia y del mundo, su legado sigue siendo objeto de debate y de controversia. Los bolcheviques, que lideraron la revolución y tomaron el poder en un golpe de Estado, implementaron una serie de políticas económicas para establecer el socialismo en Rusia y crear una economía planificada centralmente. Una de las primeras políticas económicas tomadas por los bolcheviques fue la nacionalización de la industria y la expropiación de tierras a la nobleza y a los terratenientes. Estas medidas se implementaron para poner la producción y la distribución de bienes en manos del gobierno y así poder planificar la economía de manera centralizada. Otra de las políticas económicas tomadas por la Revolución Rusa fue la creación de un sistema de precios fijos y la imposición de cuotas de producción a las empresas. Estas medidas buscaban garantizar la producción y la distribución de bienes básicos a precios asequibles para la población. Aunque estas políticas económicas tuvieron cierto éxito en estabilizar la economía y en mejorar la situación de los trabajadores, también fueron objeto de críticas por su ineficiencia y por el colapso económico que se produjo en la década del 20. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya ayudado. Hasta la próxima.